Muy buenos días, alumnos del Colegio San Juan Bosco del cuarto grado de primaria. El día de hoy continuamos con nuestras clases virtuales del curso de Ciencia y Tecnología. Y en esta área estaremos hablando lo que es la función de relación en las plantas. Y entonces surge una gran pregunta: ¿cómo se relacionan las plantas en el ambiente? Observemos la imagen. Laura expone la experiencia que ha realizado sobre las plantas y su desarrollo. Si observamos la imagen, nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con las plantas que muestra la niña? ¿Por qué las plantas buscan la luz? ¿Te atreverías a realizar esa experiencia? ¿Por qué? A ver, recordemos por qué las plantas buscan la luz. Ya nosotros hemos hablado anteriormente de que las plantas son seres vivos, autótrofos, es decir, producen su propio alimento. Pero para producir su propio alimento, ellas necesitan de la luz del sol. Recuerda que la planta absorbe de la tierra sales minerales y agua que va a transportar hasta las hojas, donde gracias a la clorofila, que es la que le da el color verde a las hojas, la hoja absorbe dióxido de carbono del ambiente y con la luz del sol se da origen a la fotosíntesis. Aquí se transforma la savia bruta en savia elaborada. Recuerda que la savia elaborada es el alimento de las plantas. Es por eso que si observamos en la imagen de la niña, vemos como todas las plantitas han tratado de salir por el orificio superior para que les dé la luz del sol. ¿Por qué? Porque necesitan la luz del sol para producir su propio alimento, que es la savia elaborada. Las plantas y el medio ambiente. ¿Cómo reaccionan las plantas ante los factores del medio ambiente en que se desarrollan? Las plantas tienen mecanismos que les permiten relacionarse con los factores presentes en su entorno. Las plantas son seres vivos que reciben estímulos del medio en que se desarrollan y dan una respuesta que favorece su desarrollo y reproducción. La luz, el agua, la temperatura, el viento y la gravedad son factores externos que afectan la función de relación de las plantas. Fíjate que acabamos de mencionar una palabra nueva: estímulo. ¿Qué será estímulo? Y ahí tenemos la definición. Nos dice estímulo, agente físico o químico que desencadena una acción de un organismo. Entonces nos damos cuenta que las plantas reaccionan a estímulos del medio ambiente que las rodea y que esto favorece a la planta en su desarrollo y en su reproducción. Chicos, de acá deben de copiar esto que estoy marcando acá. Recuerden que el título del tema son las funciones de las plantas. Ese va a ser el título. Colocarán la fecha del día de hoy y estaremos entonces hablando sobre las funciones de las plantas. Luego de colocar el título, entonces vamos a copiar esto que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, pasemos a la siguiente información. ¿Cómo hacen las plantas para crecer, florecer, desarrollarse y madurar sus frutos? Las plantas deben tener las mejores condiciones para asegurar su desarrollo. Para esto, el agricultor conoce la época de siembra, cultivo y cosecha. Tipos de respuestas de las plantas a los factores ambientales. Tenemos el tropismo, crecimiento orientado en dirección al estímulo o en contra de este, según el estímulo que se presente. Tenemos, miren, dentro del tropismo
tenemos diferentes estímulos. Acá tenemos lo que es el fototropismo, porque la planta reacciona, da respuesta a la luz. Fíjense que ella va creciendo de tal manera que está buscando la orientación hacia dónde está dando la luz. Porque recuerda que la planta necesita de la luz para su producción de alimentos. El geotropismo tiene que ver con respuesta a la tierra. Entonces recuerda, fototropismo, respuesta a la luz; geotropismo, respuesta a la tierra; hidrotropismo es la respuesta al agua; y tigmotropismo es la respuesta al contacto. Entonces, recordemos acá, dentro del tropismo, crecimiento orientado en dirección al estímulo o en su contra. ¿Y cuáles son los estímulos que estamos viendo acá? Tenemos estímulo de luz, estímulo de tierra, estímulo del agua y estímulo del contacto. Y cada uno de estos tropismos tiene un nombre. Cuando es respuesta a la luz, lo llamamos fototropismo. Cuando es respuesta a la tierra, lo llamamos geotropismo. Cuando es respuesta al agua, lo llamamos hidrotropismo. Y cuando es respuesta al contacto, lo llamamos tigmotropismo. Esto que les estoy presentando acá, chicos, deben de copiarlo en su cuaderno. Marco lo que hay que copiar. Copiamos acá los tipos de respuestas de las plantas. Tenemos el tropismo, pero luego deben de copiar cada una de las imágenes que tienen acá. Cada una de esas imágenes hay que copiarlas con la definición que tienen debajo. Fototropismo, geotropismo, también el hidrotropismo y el tigmotropismo. Todo eso hay que copiarlo en el cuaderno. Ahora tenemos las nastias. Son movimientos que ocurren por ausencia o presencia del estímulo. Dentro de la nastia tenemos la fotonastia, es decir, se mueve en respuesta al sol. Luego tenemos el tigmonastia, se mueve por darle respuesta al contacto. Asimismo tenemos la termonastia, que le da respuesta a la temperatura. Y por último, las plantas fácilmente dan respuestas, diferentes respuestas. ¿Okay? Hay plantitas, hay unas que dan flores que son muy comunes, las encontramos mucho y que se llaman bella a las 11. ¿Y por qué se le llama de esta manera? Bueno, muy sencillo. Se le dice bella a las 11 porque a las 11 de la mañana, entre 10 y 11 de la mañana, cuando les empieza a dar los rayos del sol, es cuando ellas entonces abren sus flores. Es decir, que tienen la respuesta de fotonastia, respuesta a la luz. Cuando les da la luz del sol es cuando ellas abren sus flores. Pero si vemos el otro ejemplo que tenemos acá, el girasol, fíjate que cuando el girasol tiene respuesta de la luz, abre sus flores, ¿sí? Aquí el ejemplo del tigmonastia es respuesta al tacto. Fíjate que cuando la persona tocó sus hojas, ¿qué hizo? Se cerraron, ¿no? Se dieron cuenta que ahí se cierran. Es porque está dando respuesta al tacto, al movimiento. Esto tiene que ver con las nastias, mientras que lo que vimos hace un momento era el tropismo, que tenía que ver con el crecimiento. El crecimiento de las plantas tiene que ver con el tropismo, mientras que el movimiento de las plantas tiene que ver con las nastias. ¿Ok?
Entonces tenemos tropismo, que tiene que ver con el crecimiento de la planta, y nastias, que tiene que ver con el movimiento de la planta. Luego tenemos por acá, las plantas se relacionan de diferentes formas y dan respuestas a los estímulos de luz, calor o temperatura, suelo, agua y demás fenómenos físicos o químicos que se presenten. Algunas plantas, como las de cultivos, dependen del cuidado que les brinden las personas. Ojo con lo de los cuidados en las plantas. Recuerden la importancia que tienen las plantas para todos nosotros como seres vivos. Ellas son conocidas como los pulmones del planeta. ¿Por qué? Porque purifican el aire. Gracias a que ellas en su proceso de fotosíntesis toman del medio ambiente el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno, eso nos permite a todos los seres humanos poder vivir. Porque recuerden que necesitamos del oxígeno para respirar. ¿Y quién nos brinda el oxígeno? Las plantas. Es por eso que debemos de cuidar las plantas. Las plantas cumplen una función importante en el ambiente. Para ello existen técnicas de cuidado y de protección, de las que estaremos hablando en un momento de estas técnicas de cuidado, ¿ok? ¿Por qué? Se debe garantizar una óptima producción de las plantas. Recuerda que la planta no solamente te beneficia con el oxígeno, sino también con sus frutos. Sus frutos también es un beneficio porque nos está brindando alimentación. En cambio, las plantas silvestres dependen únicamente de los factores del medio que se puedan presentar. ¿Sabías que el célebre navegante Cristóbal Colón utilizaba distintas plantas para aliviar sus dolencias? Por ejemplo, se servía de la tisana de perejil para combatir los dolores de la gota. La gota es una enfermedad, una forma de artritis que afecta a los huesos de los seres vivos. Sobre todo nosotros los seres humanos, ¿no? Podemos sufrir de artritis. Entonces, Cristóbal Colón utilizaba el perejil para aliviar sus dolencias con respecto a la artritis. Entonces, fíjense cómo las plantas no solamente tienen beneficio porque nos brindan oxígeno, nos dan también sus frutos, pero adicionalmente a ello tenemos plantas que son medicinales y que han sido utilizadas desde hace miles de años atrás. Los incas ya utilizaban las plantas medicinales para curar sus afecciones. Esto que tenemos acá, chicos, también lo deben de copiar en su cuaderno. Todo esto debe ser copiado en su cuaderno, así como también debemos de copiar lo que tenemos acá arriba, ya lo voy a indicar. Todo lo que tiene que ver con las nastias, también hay que copiarlo. Todo esto con las imágenes, por favor, se deben de copiar, imagen con la definición que tiene debajo cada una. Todo eso debe ser copiado en su cuaderno de ciencia y tecnología, chicos. También se puede imprimir y pegar. Por último, estaremos hablando sobre la secreción en las plantas. La secreción consiste en la producción de diversas sustancias con funciones variadas. Pueden ser para protegerse contra los insectos o para protegerse de los cambios físicos. Para eso la planta realiza el proceso de secreción. Las plantas carnívoras que crecen en suelos suelos pobres, desarrollan elementos para atrapar insectos que les sirven como nutrientes. Estos elementos se cierran al contacto con su insecto. Los nutrientes luego se integran y ayudan al crecimiento, desarrollo y actividad metabólica de las plantas.
Las plantas carnívoras responden a estímulos al atrapar a sus presas cuando estas contactas con el elemento que funcionan como trampas. Allí es cuando la planta reacciona. Bien, ahora bien, chicos, es importante que sepan también que las plantas cumplen una función importante para el medio ambiente. Es por eso que debemos de utilizar técnicas de cuidado y protección para las plantas. Por ejemplo, hay plantas que son afectadas por el frío. Es por eso que los cambios de clima y de tiempo atmosférico contribuyen al deterioro de las plantas y de sus cultivos. Para protegerlos del frío, se usan las siguientes técnicas: recubrir las macetas y las plantas, reducir el riego, pues la necesidad del agua de la planta es menor debido a que ésta se congela. Entonces, cuando estamos en mucho frío, no se le debe de colocar tanta agua a las plantas. Recuerda que esa agua se va a congelar. Crear microclimas en un microinvernadero para proteger las plantas y colocar un acolchado de paja, de hojas secas, corteza de pino, entre otros. Esto permitirá que la baja temperatura no afecte a la planta. Pero caso contrario, fíjate que estamos hablando cómo proteger las plantas contra el frío. Pero ¿qué pasa entonces cuando estamos en verano y está ese sol, ese calor tan intenso? También tenemos que proteger a las plantas entonces contra el calor. Las altas temperaturas hacen que la planta transpire en exceso. Para protegerla se debe realizar lo siguiente: incrementar el abono, usar coberturas del suelo para impedir la evaporación del agua, aumentar la frecuencia del riego. Fíjense que a diferencia, cuando hay invierno debemos de regar poco las plantas, pero cuando hay verano, entonces debemos de aumentar la frecuencia del riego. Debe de regarse con mayor abundancia las plantas. Y por supuesto utilizar la técnica de sombreado. Las plantas se agrupan en plantas con flores, como lo dije en el principio, como las angiospermas y las gimnospermas, y en plantas sin flores como los musgos y los helechos. Ahora bien, cuando hablamos de las plantas sin flores, esta parte no se explicó, voy a aprovechar el momento para hacerlo. Habíamos dicho que teníamos los musgos y los helechos. Ahora, los musgos tienen unas hojas diminutas, un pequeño tallo y se sujetan al suelo por medio de unos pelos o raicillas. Mientras que los helechos tienen un tallo del que salen las raíces, unas hojas que suelen ser bastante grandes y esporas en el reverso de las hojas. Pero estas plantas, es decir, los musgos y los helechos, recuerden que no dan flores porque son plantas sin flores, ¿sí? Bien, chicos, entonces hasta acá la grabación de este video.